Esta reunión está siendo grabada. Perfecto. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Secretario, ¿cuenta? Sí, señora presidenta. El Senado ha tramitado a esta comisión el proyecto de ley iniciado un mensaje que establece una excepción a la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia del remanente no consumido de cuotas anuales de captura del año 2020. Hizo presente el presidente de la República la urgencia en calidad de discusión inmediata y el plazo expira el 11 de enero en curso. Luego se ha recibido también un oficio del presidente de la República con que hace presente la urgencia en calidad de suma para el proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en el ámbito de los recursos bentónicos. Este plazo de urgencia suma vence el 20 de enero y debo hacer presente nuevamente a la comisión de que el proyecto fue despachado hace más de un mes por la comisión y estamos en espera de una decisión del Ejecutivo sobre el patrocinio que se le solicitó para los textos que fueron consensuados en el debate. Enseguida hay un oficio de la directora nacional de Cernapesca con que informa sobre la primera campaña de fiscalización de la acuicultura en embarcación propia, en la región de Magallanes, Antártica chilena. Se ha recibido también una comunicación de la señora ministra del Trabajo y Previsión Social con el cual se excusa de participar en la sesión de hoy, pues de asistir a otras comisiones donde se está discutiendo la reforma previsional. Y señala que acudirán en su representación la intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social, señora Pamela Gana, el director nacional del Instituto de Seguridad Laboral, señor Manuel Cañón, y el coordinador legislativo del Ministerio, señor Francisco del Río. También hay una comunicación del presidente de CONAPACH, don Óscar Espinosa, con que remite una carta de esa confederación respecto al proyecto Escape de Salmones, que está hoy día en segundo lugar en esta comisión. Y por último, una solicitud de audiencia del presidente de CONDEP, don Hernán Cortés, quien desea dar a conocer su molestia porque aún no se designa al director de INDESPA y tampoco se ha publicado el reglamento de ese, que a esa audiencia que él pide sean también invitados el ministro de Economía, el subsecretario de Pesca e INDESPA. Esa es la cuenta, señora presidenta. Gracias, secretario. ¿Colegas? Rabín. Sí. ¿Algún comentario sobre la cuenta? No. Yo, sí, secretaria, sí, Evelyn. No, yo, presidenta. Perdón, no te veía, ahora sí. La carta con la paz que todos recibimos está vinculada al tema del proyecto de lo que se llama el salmón escapado, ¿no? Sí. De hacer una serie de observaciones. Yo no sé si ellos fueron invitados a las sesiones que hemos tenido. Han sido todos invitados. Sí. Déjeme ver el informe de todas maneras. Sí, yo, la verdad, presidenta, es que yo me iba a referir precisamente a lo que habla la senadora Muñoz de la Carta de la CONAPACH, cuando viésemos el proyecto ahora a continuación, después del, creo que está en segundo lugar. Así es. Porque la verdad que yo creo que hay que hacer algunas puntualizaciones de lo que nos presentó el 23 de diciembre el Ejecutivo. Y a ver si, no sé, pues si hay necesidad de postergar por una semana esto, o bien arreglar el texto hoy día mismo con las diferencias. Que se acuerde usted que en la sesión pasada yo le pedí al subsecretario que a raíz de esta carta llegase a un acuerdo con los dirigentes de la pesquería, porque este proyecto nace con finalidades bastante específicas. Entonces aquí como que se fue desvirtuando un poquito. Pero como hay otro punto antes, yo prefiero verlo en el momento que discutamos este proyecto. A ver, respecto del primer punto de la tabla, me gustaría que pudiéramos votar en general el tema y lo votemos en particular a más tardar el lunes que viene para una sesión al respecto, porque hay algunos temas que estamos recogiendo nosotros, no sé qué les pasa a ustedes con el proyecto, nos gustaría revisar con tranquilidad. Y para eso probablemente vamos a tener que tener indicaciones. Y dentro de la cuenta del secretario, el plazo vence, entiendo, el 11. Sí, es cierto.
Yo no tengo ningún problema, lo único que sí que le puedo decir que esto urge y me gustaría que, no sé si ya entró el subsecretario. Después de la cuenta. ¿Por qué no hace ingresar a todos, secretario? Claro, y vamos avanzando con todos estos temas, porque a lo mejor yo comparto lo que dice la presidenta, pero veamos la urgencia que tiene también para los pescadores, porque este es un asunto que se le autoriza a los pescadores de poder extraer el remanente de su cuota del año 2020 los primeros 15 de enero, día de enero, y ya estamos a 7. Así es. Buenos días todavía a todos y a todas. Subsecretario, estamos viendo el tema de la tabla, de la comisión, y hay varias cosas que nos preocupan, entre otras que usted todavía no hace llegar algunos compromisos que había en materia de patrocinio de indicaciones del Ejecutivo. Entonces estamos al debe en plazos, pero no por culpa nuestra, y yo no quiero encontrarme después con problemas en la prensa, en que nos traspasan a nosotros las culpas de los atrasos por indicaciones que no nos han llegado, como ha ocurrido en otras materias bastante complejas. Gracias, presidenta. Entiendo que se refiere a las indicaciones que corresponden a la ley bentónica. Esa, por la información que tenemos en Sexpress, ya fueron firmadas y por lo tanto confío en que puedan estar ingresadas, digamos, en el curso de los próximos días y salvar de esa manera ese retraso que asumo, digamos, ante la comisión y que evidentemente es responsabilidad del gobierno. No obstante, ¿Me permite, presidenta, sobre lo mismo? Por supuesto. Subsecretario, precisamente lo que acaba de decir la presidenta es lo que nos está pasando con todos los proyectos. Hoy día llega en la cuenta una urgencia del presidente hasta el 20 de enero y la renuevan, cuando estamos esperando hace tanto tiempo las indicaciones del Ejecutivo. Y esto no pasa solamente en pesca, no ha pasado en todos los tipos de proyectos. Y uno ve después que sale el presidente de la República achacándole la demora al Congreso, o no le informan los ministros, o esto ya tiene otro cariz. Pero la verdad de las cosas que hace rato estamos esperando estas indicaciones para avanzar en esta ley. Aquí en pesca, por lo menos. En otro pasa exactamente lo mismo. Yo entiendo el punto, digamos, y me hago cargo en lo que corresponde al sector de las indicaciones en materia de bentónico. Obviamente en otras materias que son más globales, entiendo que lo entiendo perfectamente. Debe mantenerse, pero en lo que respecta a esto, como les digo, yo tengo ahí la información porque precisamente le hicimos ver a la Sexpress que fue un error ponerle urgencia a un proyecto que tenemos indicaciones que no habían sido reingresadas y por lo tanto tratamos de hacer una mejor coordinación de ese punto de vista, digamos. Y lamento que se haya producido esa descoordinación, pero insisto que está acotada a ese proyecto en particular. Los otros hemos tratado de mantenerlos, digamos, en el ámbito y en las competencias que corresponde, y entiendo que además por la urgencia sí están incorporadas ahora tanto el de traspaso remanente, que es el que se acaba de ingresar, como el de, entiendo que también el de ley corta se le puso urgencia para la Comisión de Hacienda. Senadora y presidenta Adriana Muñoz. Gracias, presidenta. Ya que está el subsecretario acá, consulto por digamos, patrocinio que algunas normas que iba a entregar el Ejecutivo en la ley que establece cuotas de género en la pesca artesanal. Han estado las dirigentes de la red de pescadoras artesanales planteándome a mí que no he puesto en tabla en la sala el proyecto, porque ya fue despachado hace más de un mes desde esta comisión, y no lo podemos poner en tabla mientras no recibamos, en la sala, mientras no recibamos el patrocinio de ciertas normas que quedaron concordadas acá que lo iba a hacer el Ejecutivo. Entonces, por su intermedio, presidenta, solicitarle al señor subsecretario que pudiéramos a la brevedad hacer llegar esos patrocinios para que llegue a la sala el informe y podamos tramitarlo, porque hay mucha expectativa de la red de mujeres pescadoras artesanales. Gracias, presidenta. Sé perfectamente esa expectativa y esperamos poder cumplir la cabalidad en el marco de los acuerdos que se llegaron. En ese punto, naturalmente esto tiene un cierto orden, entonces primero se mandó la ley bentónico, desgraciadamente el fin de año y todo el tema de los... se nos juntó todo, digamos, por decirlo de alguna manera, tanto el traspaso cuota, los bentónicos y género, y por lo tanto simplemente estamos esperando que terminen unos para empezar con los otros. Yo confío, digamos, en que la ley de género
pueda estar ingresado efectivamente a la brevedad. En este sentido, ya me comprometí con el tema de bentónicos para los próximos días y me espero comprometer con el tema de género para que pueda estar resuelto, digamos, dentro de la primera quincena del mes para ingresar esas indicaciones. La verdad es que quiero que entiendan también que tenemos una serie de proyectos y los de pesca, que ya son varios, esos se mezclan con otros que tienen realmente Express y Presidencia, ante los cuales nosotros debemos llegar. Pero créame que no hay ningún inconveniente y que estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para que esto sea a la mayor brevedad posible. Y tratamos además de hablar con la gente de la red. Yo, Eric Correa, mi asesor legislativo, habló personalmente con Sara Garrido, le explicó cuál era la situación y que no había ningún inconveniente y que a la brevedad máxima lo podríamos tratar de ingresar. Tomo su petición, senadora, y espero que podamos tenerlo resuelto, como le digo, a la brevedad. El problema subsidiario es que a esto hay que agregarle un hecho más, y es que estamos quedando nuestros ministros Express. Entonces no sé cuánto va a significar esto en los tiempos del Ejecutivo. Y eso a mí en lo particular me preocupa. Presidenta, lamentablemente las decisiones del presidente no puedo yo comentar. No, está bien. Pero eso es un hecho. Solo le digo que vamos a tener un cambio de ministro, de acuerdo a lo que se ha comunicado por la prensa, y esto va a depender de los tiempos que se tomen las Express en ver las cosas. Entonces yo le pediría que haga lo imposible por sacar dentro de hoy las firmas que falten, porque si no, de verdad, no sé cómo vamos a cumplir con la expectativa que hay respecto a estas materias. Bien, créeme que desde la Subsecretaría de Pesca, más allá de personalizarlo, digamos, mantenemos una permanente relación con las Express y solicitamos la máxima urgencia. A veces nos va mejor que en otras ocasiones, pero siempre finalmente créanlo que nos tienen un poco ya de menos paciencia y nos ayudan bastante. Así que yo confío en que independientemente del ministro, podamos tener rapidez en la resolución de estos dos puntos que nos acaban de mencionar. Ok. Pasemos entonces, don Fernando. Presidenta, sí, quería hacer presente que se recibió en Secretaría el reemplazo en la sesión de hoy del senador Sandoval, que va a reemplazarlo el senador Durana, que está presente. Y también tenemos preparada una relación sobre el primer punto de la tabla. Perfecto. ¿Le parece, su señoría, que dé lectura a ese documento? Sí. Este proyecto, que figura en primer punto de la tabla, ingresó al Senado ayer con urgencia en calidad de discusión inmediata. Establece una excepción en la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia remanente no consumida de cuotas anuales de captura durante el año 2020. Como dije, se origina en un mensaje presidencial y se encuentra en primer trámite constitucional y reglamentario. Se ha hecho presente la discusión inmediata, que el plazo vence el 11 de enero en curso, es decir, el próximo lunes. El objetivo de este proyecto es permitir que el remanente de la cuota de pesca no consumido durante el año 2020 pueda ser extraído dentro de los 15 días siguientes al inicio de temporada del año 2021 y así otorgar un alivio a la actividad pesquera, esencialmente artesanal, que le permita reponerse de los efectos de la pandemia de COVID-19, todo ello sin afectar la sustentabilidad de los recursos ni exceder el 20% del total de la cuota de captura fijada. El proyecto está estructurado en un artículo único que, conforme al artículo 127 del reglamento, permite hacer la discusión en general y en particular, salvo mejor parecer de la comisión. El proyecto, en opinión de la Secretaría, es de quórum calificado, por cuanto modifica una normativa que requiere ese quórum, que es la normativa que fija cuotas de pesca, cuotas que establecen limitaciones o requisitos para adquirir el dominio de determinados bienes. En consecuencia, conforme al artículo 66 de la Constitución, debe recoger el apoyo de la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio cuando se vote en sala. Están relacionadas con el proyecto de la Constitución Política del artículo 19 ordinal 23º, el decreto 430 que fija el texto definitivo, refundido y coordinado de la Ley de Pesca, y la ley número 20.657 que modificó la ley de pesca. Eso es todo lo que puedo relatar en esta instancia a la comisión, señora presidenta. Gracias, secretario. Sobre esta materia, yo quiero que votemos hoy día solo en general este proyecto y a más tardar el lunes 11 lo votamos en particular, porque hay algunos temas que nos han llegado como inquietudes que queremos resolver.
Senador Rabindranath Quinteros, una palabra. Sí, yo creo que aquí hay que acotar, Presidenta, que esta es una moción que hace la Subsecretaría de Pesca a la solicitud de sindicatos merluceros de la región de los lagos, que administran cotas de RAE, y ellos han solicitado que sus saldos no capturados pudiesen trasladarse a los primeros 15 días del mes de enero, pero ahora finalmente se ha modificado, son los primeros días del inicio de la captura. Ahora, ¿y por qué digo esto? Por ejemplo, hasta el día de hoy, 6, no sé cuánto, estamos a 6 de enero, Cernapesca no autoriza los planes mensuales de pesca. No se ha enviado nómina de las áreas. Entonces los pescadores no pueden ir al mar. Segundo lugar, quiero también hacer presente que esta indicación viene a modificar o a mejorar el proyecto que no alcanzó o no tuvo el apoyo transversal o no tuvo buena acogida en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿por qué? Porque la autorización de captura de todo remanente, ya sea industrial, artesanal o cuotas propias, en la Cámara de Diputados no alcanzó el quórum. Y yo me alegro que se haya modificado y este proyecto venga mejor, pero yo tengo algunas dudas. Y quiero, no sé si la puedo decir, si el subsecretario me las puede contestar, qué sé yo, de este proyecto, que estoy de acuerdo, que viene a favorecer, o sea, que va a solucionar una problemática que tiene la pesquería artesanal. Pero yo me gustaría hacer 6 preguntas. ¿Esto es solo aplicable al remanente de la cuota 2020 y no tiene carácter de permanente? ¿Se reemplaza los primeros 15 de enero por los primeros 15 días del inicio de la temporada? Eso lo estoy aseverando, lo que dice el proyecto. Dice que aplica remanente de pesquerías con cuotas globales de captura a remanente de licencias transables de pesca y remanente de RAE. No permite ceder en los 15 días de enero entre artesanales, como tampoco entre artesanal e industriales y viceversa. Se limita a un 20% de la cuota global la fracción de la cuota capturada en este periodo extraordinario. Y una vez que vence el plazo de los 15 días, o si se completa la captura del saldo, comenzará a imputarse la cuota asignada para el año 2021. Eso es lo que en esencia dice el proyecto. ¿O no, señor secretario? Si me permite, Presidenta. Por supuesto, subsecretario. Gracias. Efectivamente, senador Quinteros, las consultas suyas, les quiero dar respuesta bien categórica para que no queden dudas al respecto, digamos. Primero. Perdón, señor secretario. Presidenta, tengo entendido que nos está emitiendo al aire esta... Secretario, ¿puede verificar, por favor? Porque me están llamando y me dicen que no está, no hay. Si no estamos al aire, quiere decir que la sesión se está grabando para publicarla en diferido. Me imagino que por limitaciones de la técnica. No, era para dar respuesta nomás a las consultas que están haciendo. Ya, gracias. Perdón, subsecretario. No se preocupe. Categóricamente la respuesta a las preguntas son las siguientes. Se trata de una excepción transitoria y no permanente, solo para el año 2021. En segundo lugar, efectivamente se refiere al inicio de la temporada de pesca de cada una de las pesquerías. Hay que recordar que no todas las pesquerías tienen temporada el 1 al 15 de enero, y por lo tanto habían algunas que saldrían beneficiadas y otras perjudicadas si es que lo poníamos en fecha, por lo que se decidió, para darle mayor cobertura y extensión, poner los primeros 15 días de la temporada. Y en aquel caso que la temporada comenzó el 1 de enero, que se calculara para estos efectos al momento de la publicación de la ley, de tal manera que todos tuvieran finalmente los 15 días para completar la captura del saldo del remanente, el saldo no capturado. ¿A quiénes beneficia? A todos. A los artesanales que están en RAE, a los artesanales que no están con RAE, a todas las pesquerías, en todas las regiones que sea posible de aplicar. Si la industria se beneficia con esto, en rigor podría hacerlo, pero lo que pasa es que la industria captura
usualmente todo lo que tiene que capturar, digamos. Mauro Urbina tiene un gráfico que les quiero exhibir, donde aparece cuáles son y dónde, en qué pesquerías existen estos saldos. Las sesiones, limitamos las sesiones porque entendíamos que durante la discusión de la ley corta, en general, hubo ciertos consensos en tratar de evitar que esto se transformara simplemente en una venta de papeles. Y lo que quisimos era ayudar a aquellos que efectivamente realizan la actividad. Y por esa razón, en esta excepción, se impide las transferencias de las cuotas no capturadas, porque si no, al final lo probable que ocurriría sería que nadie saldría a pescar y que sencillamente transferirían mediante una sesión con un papel a aquel que tenga un poder dominante respecto de la potencial captura. Y eso podría significar, a la larga, que la industria le comprara a todo el sector sus papeles, digamos, y no se fomentara la actividad, que eso es lo que queremos que se haga y que beneficie no solo al armador, sino que también a la tripulación que debe hacer esta actividad. Por último, los límites para conservar y que no se afecte la sustentabilidad tienen relación en tres ámbitos, digamos. Uno es propiamente que el saldo, solo, mejor dicho, esta autorización excepcional es solo respecto de cuando haya saldo. Segundo, el límite máximo es el 20% de la cuota global, no puede exceder de aquello. Y el tercer límite es temporal, que se aplica a 15 días del inicio de la temporada. Por lo tanto, creemos que habiendo puesto esas barreras, por decirlo de alguna manera, no se debe producir un impacto significativo respecto de la conservación de cada recurso. Solamente quería exhibirles un cuadro. Mauro, si lo puedes subir, la información. Presidenta, ¿me permite? Antes del cuadro, con la explicación que nos ha dado el subsecretario, me gustaría saber, para que lo puedan explicar con el cuadro, no sé, la prohibición de ceder cuota es solo durante el periodo extraordinario de los 15 días o limita la captura de los saldos adquiridos por sesión o venta. Esa es una. La otra, ¿este proyecto permite que la industria capture los saldos de sus cuotas individuales o licencias de pesca? ¿Permite este proyecto que la industria capture los remanentes de las cuotas adquiridas a los artesanales? ¿Permite que los remanentes de las cuotas adquiridas a otras áreas RAE puedan ser capturadas? ¿Permite que se capturen los remanentes de pesquerías con cuota global sin RAE? Y si el 20% de los saldos RAE, como se imputa a cada titular, es o es a la pesquería, a cada titular o a la pesquería el 20%. Y si el límite de captura del 20% de la cuota global aplica a todos los casos, en el caso de los saldos RAE, o no aplica el límite del 20%. Son digamos, las consultas para que podamos ir avanzando. Gracias. Respecto de sus preguntas, senador, la verdad es que... Subsecretario, perdón, ¿la idea es responderlas con el gráfico o antes del gráfico? Yo creo que poniendo el gráfico se van a quedar más claras, tal vez. Entonces, ¿les parece que procedamos con el gráfico y luego ahondamos? Muy bien, gracias. Okay. A ver, Mauro, si lo puede agrandar un poco, por favor. No sé si está la función. Perfecto. Muchas gracias. Ahí ustedes pueden verificar cuál es la situación. Dónde hay saldos significativos y dónde no los hay. Si se fijan, en las columnas está la unidad de pesquería respectiva, cuál es el recurso, y finalmente los porcentajes de saldo no capturado. No hay que fijarse tanto en los porcentajes como en la cantidad de toneladas, porque ahí hay tiene más importancia.
Si ustedes se fijan, tenemos que en anchoveta industrial hay mucho saldo no capturado en el norte, pero eso, y es para que darle la información completa, eso no tiene que ver con COVID ni con imposibilidad, sino que tiene que ver con un impedimento judicial que actualmente está vigente respecto de un recurso de protección con orden de no innovar sobre las perforaciones en el norte. Por lo tanto, haya o no haya de ley, digamos, eso es irrelevante porque esa situación se produce por una orden de no innovar y no como consecuencia o no de esta situación. Luego tenemos la artesanal merluza común en la unidad de pesquería desde La Serena, o sea, La Serena, digo, la región de Coquimbo hasta la región del Maule, y ahí hay un importante saldo no capturado que equivale al 66% en el caso de esa en Coquimbo, 32 en Valparaíso y 31 en Rancagua y un poco menor, digamos, en Maule. Ahí se podrán dar cuenta de la importancia de eso, y lo mismo en el caso de los ríos Biobío, o Biobío los ríos, tienen ese orden en realidad, donde hay un importante número. Ahora bien, si seguimos más abajo en el gráfico, porque todo esto es merluza común, también nos damos cuenta que en merluza austral hay saldos no capturados del 10, 12 y 66% en el caso de Magallanes, donde se captura menos, pero sí hay saldos importantes. Los que están en el amarillo son un saldo mayor a 50 y saldo menor a 50, los que están en celeste, pero tienen un saldo importante. Los principales interesados en esto de las organizaciones artesanales, si bien el senador Quintero se refirió a los de su zona naturalmente, pero nosotros también hemos recibido importantes solicitudes de principalmente organizaciones del Biobío particularmente y de Atacama, sin perjuicio que otros también lo han hecho, pero esas son las más interesadas y poderosas porque precisamente los recursos que ellos tienen, merluza y sardina, son aquellos que precisamente nos permiten llegar a esta situación. Respecto de las consultas, senador, yo me voy a limitar a contestarle la primera en general. ¿Este límite de sesión, pregunta usted, es solo aplicable a este periodo excepcional? Sí, es solo aplicable a este periodo excepcional. Las reglas generales en el periodo normal siguen siendo las mismas, digamos, en que se puede bajo las condiciones y limitaciones establecidas en la ley. Solo para este periodo particular se prohíben las limitaciones. Si la industria se ve beneficiada o no con este proyecto, le puedo reiterar lo que le dije antes, la industria en general captura todo, y salvo en aquellos puntos donde usted se pudo fijar que la industria en el norte no había capturado, y que podría beneficiarlos, pero eso supondría que el juicio, digamos, que tienen pendientes terminara antes de los 15 días, lo cual no lo relaciono, digamos, pero sí eventualmente la cobertura de esta situación es total. Y las otras preguntas más específicas, si me permite darle la palabra a Mauro, digamos, él creo que puede responderlas mejor que yo o con mayor certeza, lo menos, que se referían a las asignaciones entre RAE y otras cosas, aunque la regla general, como en toda orden de derecho, por decirlo de alguna manera, es que todas las sustituciones que se realizaron antes del 31 de diciembre subsisten en cuanto hayan sido hechas de buena fe, y por lo tanto nada va a afectar las o los negocios que se hayan hecho previo al término del año. Mauro, no sé si tenía anotadas las otras preguntas del senador específicamente para poder darle respuesta. No las tengo anotadas, pero sí me puedo responder a uno que hizo él. Esto es aplicable, digamos, a nivel general, el 20%, pero también es aplicable al 20% de cada una de las asignaciones individuales, ya sean estas asignaciones de LTP o asignaciones que tengan relación con RAES. Por lo tanto, es aplicable a todo el mundo, a ese 20%. Cuando se refiere a esa cuota, es la cuota que fue asignada en su momento a una pesquería, a un LTP, a una asignación RAE, ya sea por organización o por área. No sé si con eso terminó de contestar. Perdón, se aplica a toda la pesquería y al RAE. Así es. Por lo tanto, si una organización puntual tenía 100,
y capturó 80, digamos, puede capturar las otras 20 toneladas. ¿Y permite a la industria que capture los remanentes de las cuotas adquiridas? Sí, eso así es. Todo lo que hoy día está firme hasta el 31 de diciembre es lo que se va a considerar como cuota. Esto actúa para ambos lados, porque recuerde que hay sesiones de cuota que ocurren en algunos de artesanales hacia industriales y también de industriales hacia artesanales. Sí, lo que pasa es que cuando se solicitó este proyecto, hace tiempo atrás, era no incentivar la venta de papeles, pues, la venta de cuotas. Pero no estamos incentivando la venta porque efectivamente en los 15 días que van a ocurrir no se va a permitir las transferencias o transacciones de esas cuotas en esos 15 días. Es todo lo que está hoy día firme al 31 de diciembre. O sea, lo que está transferido, ya está transferido. Ya está transferido. Lo que se vendió, ¿ya? Ok. Esa era mi consulta, Presidenta. ¿Estamos ok? Presidente, perdón, secretario. Sí, señora Presidenta. La verdad es que el debate reciente ha discurrido sobre el punto 2 de la tabla y no se ha resuelto lo que usted propuso respecto del punto 1, que era votar en general la idea de legislar de ese proyecto. Así es. Yo creo que estamos de acuerdo en el sentido del proyecto, pero tenemos precisiones que hacer. Entonces yo lo que pediría para que podamos avanzar, que votemos en general el punto 1 y el día lunes votamos en particular, de tal manera que tengamos un par de días para ver las modificaciones que creemos es necesario hacer. ¿Les parece, colega? Señora, ¿le parece que tome la votación, presidente? Sí, por favor. Senador Durana, ¿cómo vota su señoría? A favor, señor secretario. Gracias. Señor Quinteros, está en votación. Estamos votando en general, ¿no? En general solamente. Y el lunes votaríamos en particular, Rabín. Sí, a mí, ojalá, Presidenta, que estamos el lunes lo despachamos. Pescadores. Yo voto a favor. Gracias. Senadora señora Muñoz, ¿cómo vota su señoría? Estoy avisándole. Estoy pidiéndole que reactive su audio, sí. Sí, pero estoy avisándole. Está hablando, parece, por teléfono. Que tome su votación, Presidenta, y después le consulto a ella si se suma a esta votación. Tome la votación. Señora Presidenta. A favor. De acuerdo. ¿Les parece que yo después consulte a la señora Muñoz, que está en este momento ocupada en otro sí, trámite? votamos, sí, se la sumamos. De acuerdo. Entonces queda aprobado en general y el acuerdo es votarlo en particular el próximo lunes. El señor subsecretario pide la palabra. Secretario. Gracias, Presidenta. Atendido lo resuelto por la Comisión y para manifestar, digamos, la opinión del Ejecutivo al respecto, lo que naturalmente, en el mismo sentido que lo dijo el senador Quintero, lo que a nosotros nos interesa es que este proyecto salga rápido, por razones obvias, digamos, una situación excepcional, inicio de la temporada, y por lo tanto la rapidez no solo tiene que ver con los plazos, digamos, sino que tiene que ver también con el fondo de las discusiones que se quieran llevar a cabo en las indicaciones. Lo digo porque en el año pasado tratamos de hacer lo mismo en la Cámara y a raíz de discusiones y posiciones encontradas, esto se fue dilatando, generando que en definitiva no se pudiera aprobar en la oportunidad necesaria. Y ahora lo que buscamos precisamente es rapidez y lo hacemos de buena fe, dando una cobertura general con un proyecto más o menos nítido y claro. Y por lo tanto, respetando e invitando a todos a opinar y participar y hacer las indicaciones del caso, también quiero hacer presente como Ejecutivo que también nos preocupa la rapidez y
por lo mismo solicitamos que aquellas ideas e indicaciones que se puedan presentar sean lo más rápido posible resueltas, de tal manera de impedir que esto se dilate en el tiempo y pueda salir pronto. Muchas gracias, Presidenta. Ok. Trabajaremos con su equipo, los equipos de los senadores, para tenerlo listo el lunes. ¿Le parece, subsecretario? Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, Don Fernando. La presidenta del Senado se conectó. Presidente. Sí, senadora, se votó en general. La idea es legislar sobre el proyecto que está en primer lugar de la tabla, que establece una excepción en cuanto al remanente no consumido de cuotas anuales de captura. Muy bien. Ok, sumamos el voto de la comisión. Sumamos su voto favorable. Gracias. Ok. Pasamos entonces al segundo punto de la tabla. Raíl, ¿tú tenías consultas que tenían que ver con temas de este proyecto? ¿O ya te las respondieron? No te escucho. Estás muteado. Está sin sonido, senador. Ya. No, quedamos de haber afinado todo esto porque el objeto de este proyecto, yo lo quiero recordar, que es permitir a los pescadores artesanales la captura de especies salmonídeas que se hayan escapado del centro de cultivo. Ese es el objetivo. O que hayan dejado en libertad a sus dueños, o que se hayan asilvestrado, porque estos son especies silvestres, ¿ah? y que se hayan reproducido en libertad. Entonces, porque acá este proyecto, o el fundamento general, la regla general del texto aprobado en la Cámara de Diputados, radica en que desde una perspectiva ambiental y sanitaria, los salmones que se escapan y no son capturados constituyen un daño al ecosistema y es necesario la remoción del medio marino. Entonces, esto cuando se dice que se autoriza, me parece bien, no pueden decir que es una fauna acompañante, porque esta es una especie, digamos, en cautiverio. Entonces, yo para mí no se puede crear una pesquería, ni se puede considerar que es una fauna acompañante cuando por A, B o C esto sale en las redes, qué sé yo, en la captura de los artesanales. Esa es la primera, y yo por eso pedía que se llegara al fondo de esto con los dirigentes que presentaron esta carta que se dio a conocer hace un rato atrás. Después, primera cosa. Y segundo, después, está que los temores que tiene la industria en cuanto al escape de salmón, etcétera, yo creo que acá nunca se ha acusado a los pescadores artesanales que han ido a hacer pedazos a las jaulas para que escapen los salmones. Los escapes, los grandes escapes o los escapes en general de salmones han sido por mala construcción, por condiciones climáticas o por otra cosa. Entonces, los temores que tiene la industria respecto a este punto se resuelven con las normas de fiscalización y con las penas que están aumentadas a los delitos que se puedan cometer, y no con una regulación torcida para enfrentar, entre comillas, robo de salmones. Y más encima, los escapes que han tenido, que han ocurrido en nuestro país o en nuestra región, han tenido como causas principales problemas de instalación y la mantención de la jaula y problemas climáticos. No existe ningún reporte de escape masivo por atentado de pescadores artesanales a centros que estén inscritos. Entonces, esa es la segunda situación. Y la otra es la declaración de los salmones escapados. Porque
esta ley diferencia las dos situaciones y el Ejecutivo confunde con un artículo, el 70, al incorporarlo como un artículo 70 bis refundido, que son las autorizaciones de declaración de los salmones que sean capturados por los pescadores artesanales en sus actividades pesqueras de manera accidental y fortuita, y el procedimiento de recaptura asociado a escapes de salmones desde un centro de cultivo. Nos parece que el tratamiento debe ser por separado. Porque la regla general establece en el artículo 1 del proyecto de ley que se replica en este 70 bis, guarda más relación con el tratamiento de la pesca incidental y el descarte. Y ahí podría agregarse en el título 1 que el descarte de especies hidrobiológicas con un artículo nuevo, etc. Pero yo la verdad de las cosas que creo que lo mejor es que, para que quede más claridad, que se autoricen a los pescadores artesanales a la extracción de especies salmonídeas presentes en el área marítima correspondiente a su región. Punto. Porque la cantidad extraída por cada embarcación tiene que ser declarada al Servicio Nacional de Pesca. Entonces, estarle poniendo más pelo a la leche es para enredar más el problema. Y yo insisto, acá los escapes no son por acción de los pescadores. Son por la mantención, qué sé yo, o la instalación de los centros de cultivo y también por condiciones climáticas. Esta es una especie exótica, nos puede ser considerada como fauna acompañante. Gracias, Rabín, subsecretario. Gracias, presidenta. Es importante hablar de algún contexto en esta discusión. Durante varias semanas estuvimos trabajando en tratar de buscar acuerdos de tal manera de poder arribar a ello y que fueran vistos finalmente y sancionados por la Comisión. En ese sentido, la semana pasada hicimos una importante y significativo avance en la aprobación del proyecto y ciertas normas que fueron aprobadas, si no unánimemente, digamos, en algún caso, mayoritariamente en otros. Respecto de eso, la semana pasada solo habíamos quedado con pendiente el tema del régimen de sanciones, responsabilidad producto de las infracciones. Entonces, yo entiendo las palabras del senador Quinteros, que de alguna manera también responden a la visión que tienen ciertos sectores, pero me parece que la legislación que hemos tratado de realizar es aquella que se considera, digamos, desde el punto de vista de cada uno de los equipos de gobierno como asesores de los parlamentarios, una legislación que ve hacia adelante, hacia el futuro, más que la legislación que un sector quiera u otro quiera. Así como evidentemente yo sé y me consta haber recibido información respecto de voluntad del sector artesanal en algunos ámbitos, también he recibido otras del sector industrial que no le gustan las sanciones, que no le gusta que la aplicación de nuevas exigencias, etcétera, y eso es normal, digamos, en un proceso. Lo importante es que las autoridades y los legisladores mantengamos evidentemente la autonomía e independencia. Y desde ese punto de vista a mí me gustaría levantar y reflotar los términos de los acuerdos a los que se llegaron y en definitiva continuar votando. Si vamos a revisar en general el concepto mismo de las indicaciones o de los acuerdos o texto acordado, me parece que va a ser imposible continuar votando, digamos, y deberíamos entonces retomar toda la discusión. En particular y respecto de las aprehensiones que se señalan, a mí me parece que aquí el tema es que se abordan que los pescadores puedan capturar tranquilamente, de la mejor manera posible, cuando se produce un evento de escape, y cuando no haya un evento de escape, estén tranquilos que no va a haber sanción. Y eso lo toma el proyecto claramente y está así dicho con todas sus letras. Si se llama fauna acompañante, se llama pesca incidental, se llama pesquería en general, se llama de esto o de la otra manera, da un poco lo mismo. Pero evidentemente no tenemos que inventar la rueda en esta discusión, porque lo importante es que no sean sancionados. Y para nosotros resulta que el concepto de fauna acompañante resulta muy útil para ser aplicado en este caso. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos regulado, ya está reconocido en la ley,
ya existe precedente de cómo se aplica, cómo se calcula, cómo se determina, cómo se fiscaliza. Entonces, al final yo creo que el objetivo se logra. Los pescadores pescan en los escapes, hay incentivos para que lo hagan, y por otro lado, cuando no se produzcan estos escapes y haya esta captura accidentales o incidentales, tengan la forma de que se les reconozca y sea legal y no tengan sanciones. Y eso, insisto, está claro. Y a mí me parece que en el Senado las organizaciones dijeron claramente que no les interesa el salmón como una especie objetivo, porque no lo hay, digamos, no es objetivo. El salmón es una especie introducida que se cultiva, se cosecha, etc. Entonces, eso es de la esencia del proyecto y me parece que teníamos acuerdos sobre dicha materia. Y por lo tanto, yo insisto con volver a recuperar el sentido de la última sesión, discutir en el fondo el tema de las sanciones que nosotros impusimos o hemos establecido, sanciones de carácter mucho más alta y con incentivos correctos, en el sentido de decir, mientras menor sea la recaptura en el evento del escape, más alta va a ser la sanción. Y de esa manera creo que se sale del tema del famoso 10% que no ha sido, por la experiencia demostrada, una solución. Entonces, a mí me parece que el trabajo que se ha hecho hay que recuperarlo y finalmente someterlo a la votación de la comisión. ¿Me permite, Presidenta? Por supuesto. A ver, yo no estoy desconociendo el avance que hemos tenido. Punto uno. En segundo lugar, yo creo que el proyecto tiene, como decía, tres grandes ideas matrices. Uno, la autorización de la captura para la pesca artesanal y proceso de recaptura cuando existan fugas o escapes. Segundo, transparencia y acceso a la información de interés público. Tercero, sistema sancionatorio para los titulares por eventos de escape. Esas son las tres ideas matrices. Respecto a la transparencia y sanciones, existe consenso en la comisión de avanzar en mayores estándares de acceso, de avanzar y de mayores accesos a la información pública. Acá doña Jessica Fuentes el otro día explicó y estuvimos todos de acuerdo y en eso no hay ningún problema. Sin embargo, respecto a la autorización de la captura para el sector pesquero artesanal, para mí existe una diferencia sustantiva y que fue puesta en evidencia en esta carta que se entregó hace un rato atrás por la CONAPACHE. Ahora, no se olviden, por eso que digo que no hubo, que el día 26 de diciembre, cuando el Ejecutivo presentó el trabajo con los asesores, se dio por hecho que existía un acuerdo, que no era tal. Pues yo me abstuve, y lo dije ahí, de presentar indicaciones hasta que no existiese esa conversación con los dirigentes. Ahora, ¿y por qué digo esto? Porque yo creo que todos estos problemas los podemos solucionar acá. Y evitamos una comisión mixta. Y le damos, digamos, satisfacción, damos acuerdo a lo que han planteado las organizaciones ambientalistas, el sector privado, la sociedad civil y el sector pesquero artesanal. Si tenemos la solución a la mano, es una palabra, nada más, pesca acompañante, que no es pesca acompañante porque no existe esta pesquería, son peces nativos, introducidos. Eso es todo. Entonces, yo creo que es un poquito de ampliar más, a lo mejor los sinónimos pueden ser lo mismo. Pueden significar lo mismo, claro, lo entendemos nosotros, pero a lo mejor otra gente no lo entiende. Ese es el punto, nada más. Las sanciones, e incluso le digo más, creo que en las sanciones se habla de que hasta
será sancionado, dice, con una multa hasta el doble del valor de la cosecha. Creo que es también un poquito como excesivo, ¿eh? Como que excesivo, y cuando se podría, por último, decir el valor de, digamos, o sea, perdón, debería ser el valor de la cosecha y no el, digamos, tiene una redacción que no tengo el proyecto a la mano aquí, que no me acuerdo cómo dice, pero que es una cantidad estratosférica, que incluso ni el escape de 800, ni siquiera las multas a Pascua Lama se equiparan a esto. Presidenta. Por favor, Presidenta. Sí, yo, al inicio de la sesión yo hice alusión a esta carta de CONAPACH a la que se ha referido también el senador Quinteros. Y no sé, le consulté y al parecer no han sido recibidos ni escuchados en la comisión. Entonces, dado el secretario estaba chequeando, Presidenta. Parece que no habían sido invitados. Secretario. Con su venia, señora Presidenta, efectivamente revisamos la lista de las instituciones y personas que se propuso invitar y CONAPACH no está entre ellos. Ya. Yo creo, Presidenta, si me permite, dar el punto central que plantea el senador Quintero de la fauna acompañante, de la cual también discrepa CONAPACH, y yo creo que sería importante escucharlo en mi propuesta, Presidenta. Presidenta, y ya que dejamos para el lunes una sesión de pesca para avanzar y dar, ojalá que se pueda aprobar el proyecto que vimos recién, si también dejamos la invitación para el lunes, nada más que cortita, para ese punto específico y nada más, porque en lo demás no estamos todos de acuerdo. ¿Les parece si aprovechamos e invitamos a la CONAPACH el lunes, la escuchamos, se resuelve este tema? Y nada más que de la fauna acompañante, punto. Lo entiendo. Lo demás estamos de acuerdo. Subsecretario. No es inconveniente, Presidenta, si la idea es volver a verlo, bueno, pero sincerémoslo así, digamos, o sea, para no tampoco generar expectativas, si vamos a hablar de la fauna acompañante acotadamente, no hay ningún problema. Y además, ahí va a estar también el proyecto de remanente no capturado y puede ser útil. Ok. Kenneth. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar al subsecretario. Señalar que me encontraba reemplazando a la Comisión de Constitución, por eso no pude estar al principio, y pedir formalmente si se puede sumar mi voto a la primera votación. Me gustaría que eso fuera, por supuesto, ojalá el acuerdo y se note que ese es nuestro espíritu. Y lo segundo, con respecto a lo que se señala, está bien, uno puede volver a escuchar, pero sí hay que tener muy claro qué significa de lo que estamos legislando. Y sí, quiero reforzar, por su intermedio, señora Presidenta, lo que señaló el senador Rabindranath Quintero en el sentido de las multas. Tenemos que ser muy precavidos en la forma en que esto se va a aplicar, porque efectivamente se puede generar una distorsión tremenda. Entonces, si fuera posible eso, y por su intermedio a través del subsecretario, ver cómo se podría adecuar el texto para que se pueda interpretar de la forma correcta y se haga justicia. Justicia es dar a cada uno lo que merece, o sea, en la medida del daño producido y no algo que sea excesivo. Eso sería, señora Presidenta, y obviamente adhiero a lo que se va a hacer el lunes. Muchas gracias. Ok. Presidenta, ¿por qué yo comparto lo que dice la senadora Muñoz? ¿Por qué este proyecto tiene la incoherencia de tratar como fauna acompañante lo que no es, y de fijar cuotas de extracción cuando las demás normas sancionan el escape y liberación y ordenan la recaptura? Entonces, por eso que ese punto aclarémoslo bien, si es nada más que ese punto, lo demás estamos de acuerdo. Y con respecto a, yo a lo mejor me expresé mal, a la sanción, yo creo que las multas deben ser ejemplarizadoras, pero que no se nos pase el caballo, que estamos aplicando multas más grandes que las propias mineras que están haciendo un daño tremendo. Yo voy a eso, porque aquí se trata
de sancionar para que modifiquen y mejoren la actividad, ya sea mayor respeto medioambiental, mayor respeto a las, etcétera, etcétera. No significa que queremos ahuyentar, como se nos va a acusar, que estamos ahuyentando la inversión. Ok, tomamos entonces el acuerdo, colegas. Bien, de acuerdo. Yo lo que le pediría al Ejecutivo, habiendo unanimidad en la comisión, que por favor trabajemos con la Secretaría de la Comisión y nuestros asesores, de los 5 colegas, para llegar con estos 2 temas afinados el lunes. Nosotros tenemos un tema con el tema del remanente, tenemos una propuesta para planteársela al Ejecutivo y lo vamos a conversar con nuestros colegas para ver si la compartimos. Y lo que ha planteado la senadora Adriana Muñoz y el senador Quinteros respecto a este segundo proyecto que nos planteó la CONAPACH para poder recoger también. ¿Les parece? Me parece. Secretario. Bien, el tercer punto de la tabla, señores senadores, es el proyecto sobre medidas de seguridad en el sector pesquero artesanal. A este punto han sido invitados los ministros del Trabajo y de Defensa. Está en la sesión el señor subsecretario de Defensa y 3 representantes de la ministra del Trabajo que se excusó porque tener que asistir a las sesiones de comisión sobre reforma de pensiones. Tengo una breve relación, si le parece. Por favor, secretario, si la hace, ¿ya? Bien. Este proyecto que establece medidas de seguridad en el sector pesquero artesanal tiene el boletín 13.936-21. Es una moción de los senadores señora Adriana Muñoz y los señores Rabindranath Quinteros y Alfonso de Urresti. Se encuentra en primer trámite constitucional y primero reglamentario. No tiene urgencia. El objetivo del proyecto, como se señala en la moción, es incorporar en la legislación nacional medidas que salvaguarden la seguridad del sector pesquero artesanal, cuya actividad envuelve riesgos y contingencias derivados del medio en que esos trabajadores se desempeñan y de la informalidad resultante de su condición de trabajadores independientes. Está estructurado el proyecto en 4 artículos permanentes, ninguno de los cuales requiere algún quórum especial de aprobación, y se relacionan con la iniciativa, la Ley General de Pesca y Acuicultura, la Ley de Navegación y el artículo 909 del Código de Comercio. Sus señorías tienen un comparado que podemos compartir en pantalla, en donde está ilustrado este proyecto de ley y la legislación vinculada. Gracias, secretario. Se ofrece la palabra. Presidente, este proyecto que hemos presentado con la senadora Muñoz y el senador Durresti tiene, el objeto es ver la forma de cómo solucionamos los problemas que se generan después de un accidente de alguna nave artesanal con las familiares, con los deudos de las víctimas que ocurren. Acá ocurren muchos accidentes y desgraciadamente el pescador, la familia del pescador artesanal queda absolutamente indefensa. No hay ningún tipo de seguro, no hay nada. Y evidentemente que esto también aquí va a depender de la voluntad del Ejecutivo, porque claro, presentamos esto precisamente para llegar a un acuerdo, para conversar con el Ejecutivo, con las autoridades pertinentes, porque esto seguramente significa recursos y yo lo entiendo perfectamente, que nosotros, que la facultad la tiene el Ejecutivo, pero es para, digamos, hay tanta desgracia, hay tanto accidente que ocurren, sobre todo en nuestras regiones, y las viudas, los hijos, etcétera, etcétera, tienen la indefensión más absoluta. De eso se trata este proyecto, presidente. Gracias, Rabín. Yo quisiera ofrecerle la palabra a la gente del Ministerio del Trabajo. ¿Quién va a exponer? El subsecretario está pidiendo la palabra, el subsecretario de Defensa. Veo a viejos amigos en la subsecretaría. Alfonso, la Pame, el Pedro. Buenas tardes. Muy bien. Muy buenas tardes. Presidenta
la saludo especialmente, y también saludar a la presidenta Nani Muñoz, con quien también compartimos largamente. Obvio que saludo también a todos los que están, los senadores. No, las mujeres nomás, no se preocupen. Nosotros somos muy feos hoy. Hoy día hay que tener tanto cuidado con esta cuestión que más vale no quedarnos hasta ahí nomás. No, sí, cuando la discriminación es para nosotros no hay problema, así que siga nomás. Usted tiene todas las razones, te comparto eso. Oye, bueno, la verdad es que este proyecto de ley, y entiendo lo que dice el senador Quintero, pero yo tengo que pronunciarme sobre el proyecto que yo tengo a la vista. Y entiendo muy bien, quiero decirlo claramente, el punto del senador Quintero, porque efectivamente, y en esa zona es donde más accidentes hay, y ese es un punto, que el senador yo se lo doy completamente, y creo que sería bueno tal vez buscar algunas fórmulas de ver cómo se pueden hacer mejoras respecto a eso. Pero yo tengo que pronunciarme sobre el proyecto de ley en concreto, ¿ya? Y este proyecto modifica diversos cuerpos legales, la 18.892, la Ley General de Pesca, el Decreto Ley 2222 del 78, la Ley de Navegación y el Código de Comercio. Y sobre eso me quiero pronunciar yo, porque eso es lo que nosotros tenemos como proyecto de ley propiamente tal. Les quiero decir que respecto a la modificación a la ley 18.892, ¿ya?, que son los artículos 1 y 2 de este proyecto de ley, nosotros no tenemos un mayor comentario. Sin embargo, quiero decir algo, ¿ya? Estamos de acuerdo con lo que aquí se dice, pero quiero agregar lo siguiente, que el Decreto Supremo 319 de Marina, de fecha 10 de octubre del 2001, reglamento para el equipamiento de los cargos de cubierta de las naves, establece las exigencias respecto al equipamiento de seguridad que deben tener las naves de cualquier porte y tipo. Entonces, yo podría decir que ya hay algo al respecto, ¿ya? Y sobre el tiempo del descanso, está el reglamento de trabajo a bordo de las naves de pesca, ¿ya? Por lo tanto, lo que estamos diciendo son mucha declaración de intenciones, pero poca sustancia, ¿ya? Y en el artículo 2, vuelvo a decir, esto es más bien una declaración de intenciones más que otra cosa. Si ustedes leen el artículo 2, se van a dar cuenta perfectamente qué es eso. Yo quería hacer estos comentarios, sin embargo, les quiero decir que no tenemos mucho más que decir. Ahora, respecto a la modificación al decreto ley 2222, y aquí voy a decir que consideramos la opinión de Directemar, que para nosotros es muy importante conocer la opinión de ellos. Ahí es posible señalar lo siguiente. Uno, no es necesario, desde el punto de vista nuestro, legislar agregando la responsabilidad del capitán en caso de que se use piloto automático, debido a que esta responsabilidad existe, ¿ya?, y está establecida en los artículos 50 y 58, ¿ya?, del decreto ley 222. De hecho, el artículo 50 dice: el capitán es el jefe superior de la nave encargado de su gobierno y dirección, y está investido de la autoridad, atribuciones y obligaciones que se indican en esta ley, en el Código de Comercio y en las demás normas legales relativas. Y el 58 es más fuerte aún, y dice: el capitán, aun cuando tuviera la obligación de emplear los servicios de practicaje y pilotaje, será siempre el responsable directo de la seguridad, navegación, maniobra, gobierno de la nave, etcétera. No voy a seguir. Entonces, la verdad es que yo creo que esto está claramente establecida, la responsabilidad del capitán. Ahora, sobre el tercero, nosotros también pensamos que es innecesario, es muy complejo de fiscalizar y es contradictorio, porque
cuando les estamos diciendo que para ser capitán hay que tener experiencia en el mar y esto sería 50% con un tiempo usando piloto automático y otro 50%? ¿Pero cómo? Si el capitán no es capitán, no le podemos poner una condición si él todavía no es capitán. Y en ese sentido, el Decreto Supremo 127 establece claramente cuáles son las condiciones para poder ser capitán, y que dice que es acreditar 24 meses de embarco en posesión del título de piloto primero, desempeñándose como primer oficial de cubierta en naves de arqueo bruto igual o mayor a, etcétera, etcétera, aprobar los cursos y aprobar un trabajo profesional. Por lo tanto, esas son las condiciones que se establecen. Y esto de 50 y 50, pero ¿cómo? Si no puede él acreditar si está pretendiendo ser capitán. Entonces, no, yo creo que ahí hay una cosa que no funciona. Ahora, el reglamento sobre formación, titulación y carrera profesional de la gente de mar, de fecha 19 de marzo del 2019, establece los requisitos para ir ascendiendo en los grados, y dentro de los cuales está que para el grado mínimo al menos tener 12 meses de embarco efectivo en un grado para poder ejercer como capitán de una nave. Por lo anterior, los capitanes sí tienen la experiencia y el uso de esta ayuda de la navegación, y por lo tanto les reitero que para nosotros ese es un punto bastante contradictorio, además difícil de fiscalizar, como digo. Ahora, respecto al artículo 3, también nosotros lo vemos como innecesario, porque esa situación, si ocurre, la autoridad marítima dispone la concurrencia a los siniestros a todas las naves cercanas, de acuerdo a lo establecido en los 102, 112, 123 del... tenía por aquí, ya los perdí. Acá los tengo marcados. Y eso es súper claro porque dice el 102, toda nave tiene la obligación de acudir en auxilio de otra en peligro, salvo que ello represente un grave riesgo para su propia seguridad. Esta obligación cesa en cuanto se haya logrado asegurar la vida de la dotación y los pasajeros de la nave en peligro. El capitán que no cumple con este deber será sancionado con la cancelación de su título, sin perjuicio de la responsabilidad penal que le afecte, a menos que justifique haber tenido una causa que razonablemente le haya impedido hacerlo. Después el 112 dice, al producirse una colisión o abordaje entre naves, el capitán de cada una estará obligado a prestar auxilio a la otra, a su dotación y a sus pasajeros, siempre que pueda hacerlo sin grave riesgo de su nave y de las personas a bordo. Igualmente, cada capitán debe dar al otro las informaciones necesarias para su identificación. El capitán que, sin causa justificada, no cumpliere con lo dispuesto en el inciso primero será sancionado con la cancelación de su título, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda afectarle por este mismo hecho. Y luego el 123 dice, las autoridades marítimas adoptarán las medidas necesarias para que se dé pronto socorro a la nave que está en peligro, coordinando la prestación de los servicios de auxilio que se requieran. Igualmente, cuando fuere posible, deberán presidir las operaciones de asistencia o de salvamento y disponer las medidas conducentes para obtener la seguridad de las personas que estén a bordo y de las especies salvadas. Para tales efectos, los remolcadores del puerto serán puestos a disposición de la autoridad marítima. Los remolcadores de puerto serán también puestos a disposición de la autoridad marítima para cumplir funciones de seguridad portuaria en los casos que señale el reglamento y con el fin de prevenir el riesgo de naufragio, abordaje y otros accidentes. Y el 124 agrega, cuando la autoridad marítima tenga conocimiento de un naufragio o de cualquier otro siniestro o peligro que afecte a una nave y comprometa la seguridad de sus pasajeros y su dotación,
podrá ordenar a otras que naveguen en sus cercanías o que se encuentren en puerto condiciones de zarpar que se dirijan de inmediato a socorrerla. Una vez que haya cesado el peligro de pérdida de vidas humanas, las autoridades comunicarán a dichas naves que quedan en libertad de acción. Es decir, las atribuciones están todas y por lo tanto nosotros no vemos necesario que aquí se tenga que agregar cosas adicionales a todo lo que ya existe. Por lo tanto, esa es nuestra opinión respecto a este proyecto de ley, que yo creo que tiene muy buenas intenciones, pero que en el fondo estas materias están contenidas. Yo entiendo lo que planteó el senador Quintero y no solamente lo entiendo, lo hago, sé que es necesario, he estado, por casualidades de la vida, he estado presente en algunos naufragios con efectos de muerte hace exactamente un año atrás. Por allá cerca de su zona, senador, le digo casualmente, yo estaba ahí. Por lo tanto, entiendo lo que significa para los tripulantes, para las familias, pero yo creo que eso tenemos que buscarlo más bien en otro sentido. Aquí lo que estamos diciendo no nos lleva, no nos hace avanzar mucho más, y perdone que se lo digo con mucho convencimiento, y le reitero que yo pedí la opinión de Directemar para que son los que efectivamente están en esto, y esa es la opinión nuestra al respecto. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Me está pidiendo la palabra Rabín, pero no sé si, Rabín, ¿te parece que le preguntemos a Pedro y a Pamela si quieren agregar algo, o a Francisco? No, perfecto. No sé quién quiere hablar. ¿Presidenta? Sí, Pedro. Sí. Muchas gracias. Un gusto. Quiero saludar a toda la comisión y a los participantes de la misma. Nosotros quisiéramos, en términos muy sucintos, desde luego compartir los motivos y las finalidades que tienen los mocionantes del proyecto y lo que también expresó el senador Quinteros. Y aquí hay un punto bien importante de destacar, y que está en la exposición de motivos, de que se trata de regulaciones, o sea, que no existen regulaciones especiales en materia de contrato de trabajo, se aplican las reglas generales, y que por tanto hay informalidad en el sentido laboral. Y ahí se quiere establecer algunas normas, fundamentalmente las del artículo 1 y 2, que modifican la Ley General de Pesca, para establecer ciertas obligaciones que quieren de alguna manera avanzar en la protección de la seguridad de la pesca de los trabajadores que prestan servicio en la pesca artesanal. Y en ese punto, destacar que tanto el concepto de pesca artesanal, de armador artesanal, de pescador artesanal propiamente tal y de embarcación pesquera artesanal, da cuenta de que se trata, por regla general, de una actividad realizada por personas naturales o eventualmente por personas jurídicas compuestas por pescadores artesanales o por comunidades que se forman a tal efecto, y que, por regla general también, no existiría en principio vínculo de subordinación y dependencia, salvo que se den los elementos que señala el artículo 7 y 8 del Código del Trabajo. Y por tanto estamos frente a trabajadores independientes desde la perspectiva de la legislación que se le aplica a la materia. Y en ese sentido se trata de aquellos trabajadores independientes que no están obligados a cotizar porque no generan actividades del artículo 42, número 2 de la ley de renta. Y en ese sentido, están incorporados al seguro de la ley 16.744 en la medida que efectúe las cotizaciones en la forma y en los tiempos que señala la ley 20.255. Y ahí está la dificultad que en nuestro opinión está en el proyecto, porque en definitiva la modificación que se propone al artículo 50C
pretende hacer responsable al armador en circunstancias de que normalmente se trata de un trabajador independiente y el resto de las personas que prestan servicios en esta nave artesanal, también son trabajadores independientes y por ende formarán parte o no, pero por regla general puede ser que sí de una comunidad o de una organización jurídica de la que son parte. Y por ende, estas obligaciones que se imponen, que nosotros absolutamente estamos de acuerdo que así se haga, no tenemos dificultad, solamente queremos reflexionar de que si se hace obligatorio, lo que hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre con el trabajador dependiente, serán los propios trabajadores independientes los que tendrán que asumir el costo económico de esa obligación. Y lo que hay que tener en cuenta, además, que existe aquí un registro especial que implica cumplir ciertas obligaciones. El punto es qué pasa, por tanto, cuando no se cumplen estas obligaciones. ¿Tiene algún efecto? ¿Estos trabajadores van a ser sancionados? ¿Pueden perder el registro? ¿Una sanción pecuniaria? Eso es lo que se quiere. Y la tercera dificultad es, si avanzamos en las otras dos, es la dificultad que tiene, por tanto, fiscalizar que se cumpla esta norma. ¿Qué autoridad lo va a hacer? ¿La autoridad marítima, la autoridad laboral? Y nuevamente, ¿con qué frecuencia se puede hacer? Con una dispersión territorial enorme y con la dificultad de cumplirla de esa manera. Entonces parece, por tanto, un contrasentido que si estos trabajadores cotizan a la ley de accidente del trabajo, donde reciben eventualmente prestaciones entre las cuales está la preventiva, que está fuertemente condicionada a que efectúen la cotización, si estos trabajadores no tienen un incentivo para cotizar, probablemente no estén cotizando una buena parte de ellos actualmente para la ley de accidente del trabajo. Y sería un contrasentido, insisto, que estos trabajadores no tuvieran una cobertura de la seguridad social porque no efectúan las cotizaciones, pero además se les impone una obligación que puede implicar o sanciones económicas o sanciones de pérdida de registro. Entonces no tienen la cobertura de la seguridad social y además reciben sanciones por el incumplimiento de una obligación de que ellos mismos tienen que cumplir. Y por tanto, no es que estemos en desacuerdo de que los trabajadores tengan este tipo de beneficios. La Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo efectivamente es para todos los trabajadores, este establece un derecho para todos los trabajadores y todos los trabajadores, cualquiera sea su condición, deberían tener estas prestaciones mínimas, la ropa, los elementos de protección personal. Lo que estamos apelando es cómo hacemos efectivo, dado su realidad laboral, que estas prestaciones preventivas efectivamente sean, digamos, beneficiosas y no un incentivo perverso para que el cumplimiento de las normas preventivas. Respecto al artículo 2, tendemos a compartir lo que indica el subsecretario Vargas, en el sentido que parece una norma más bien de tipo declarativa o programática y que, como ya dije anteriormente, la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que Chile tiene y que lo hizo en virtud de la ratificación del convenio 187 de la OIT, obliga al Estado chileno a avanzar con rapidez para garantizar en todos los sectores, cualquiera sea la actividad, cualquiera sea la condición contractual, sea que o no trabajador independiente, avanzar en protección de la vida y salud de los trabajadores. Lo que hay que buscar es qué mecanismo se adecua a sus necesidades, qué mecanismo es el más eficiente, y hemos visto que en la legislación comparada, incluso las propias recomendaciones de OIT piden mecanismos lo más flexibles y adaptados a la realidad del sector y que existan instancias de diálogo que permitan ver cómo las organizaciones de pescadores artesanales, eventuales industriales, la autoridad puede avanzar efectivamente en acuerdos o en instancias que permitan programas de formación, de sistema de gestión, de capacitación, que permitan garantizar que este tipo de trabajadores accedan, ojalá, a la seguridad social, haciendo cotizaciones
al seguro de la ley 16744 y en todo caso para que se adopten medidas para garantizar la seguridad y salud de este tipo de trabajadores. Y por tanto, de alguna manera nosotros creemos que el proyecto está absolutamente bien intencionado, pero creemos que puede ser una dificultad de establecerla en ese sentido porque sería como un incentivo perverso para la prevención de riesgo, imponérselo a quien se dedica a esta actividad pesquera, imponerle una obligación que va probablemente a rigidizar o a reducir su capacidad de generar ingresos. Hay que hacerlo, pero hay que buscar la manera que pueda ser eficiente y eficaz para la necesidad de estos trabajadores. Eso fundamentalmente, Presidenta. Gracias, Pedro. No sé, Pamela, si quieres agregar algo. Presidenta, por su intermedio, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Solo complementar lo que ya mencionó Pedro, es que efectivamente si los trabajadores no tienen un contrato de por medio, no van a estar cubiertos por la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, a menos que en este caso este tipo de trabajadores coticen como trabajadores independientes voluntarios, en lo cual ahí tendrían las coberturas del seguro. Claramente el proyecto va en la línea bien intencionada, como decía Pedro, de incorporar elementos preventivos más que curativos, que era lo que señalaba el senador Quintero al inicio, que lo que se buscaba un poco era encontrar las prestaciones que se le podían entregar a los trabajadores cuando sufrían los accidentes. Si no cotizan el seguro no va a tener dichas prestaciones, pero sí se está incorporando algunos elementos preventivos que más bien debiera seguir una línea, como lo mencionaba Pedro, de seguir con otros elementos para llevar a que se tengan esos instrumentos, elementos de protección, tiempos de descanso, etcétera, que van en la línea preventiva y que es hacia donde se debe avanzar en materia de seguridad y salud en el trabajo. Además, hacer algunas precisiones respecto a la redacción del proyecto. En el artículo 1, cuando se señala que será el armador el responsable de que su tripulación cuente con una ropa, no se precisa si ese cuente con ropa y elementos de seguridad es que se los va a proveer, o más bien es el que tiene que velar porque los trabajadores lo tengan o no lo tenga la tripulación. Por lo tanto, queda un poco ambigua esa redacción. Y respecto también en ese mismo artículo se señalan los tiempos mínimos de descanso. Creemos que eso también podría, si es que para el proyecto de ley debiera quedar plasmado de que esos tiempos mínimos podrían entregarse a que sean definidos en algún reglamento posterior. Respecto al artículo 2, coincidir con lo que ya mencionaba el subsecretario y Pedro, que es meramente declarativo y por lo tanto, si se quiere avanzar en eso, se podría también dejar alguna facultad reglamentaria al presidente con los ministerios correspondientes que norman respecto a dichas materias. Eso, presidente. Okay. Muchas gracias, Pamela. A ver, yo creo que está claro, Rabín, que este proyecto es no solo bien intencionado, sino que nos obliga a buscar un acuerdo en el sector, porque si están en una relación laboral contractual, no tienen problema. El problema es todos aquellos que no la tienen. Entonces, hemos avanzado en otros proyectos de ley en este ámbito, pero nos quedan frentes por cubrir. Y ahí me gustaría que pudiéramos explorar aquello con un buen informe de la Secretaría para ver qué temas están abordados y qué no, y podamos buscar un camino de solución que construyamos entre todos. Rabín. Presidente, en primer lugar yo quiero agradecer a Alfonso Vargas, a Pedro Contador y a doña Pamela Gana. Yo sé que no es un tema fácil, pero también hay que entender en la informalidad que se realiza la pesquería artesanal. Y acá yo le agradezco sinceramente lo que ustedes me han dicho y le pediría a la Secretaría que me transcriba textualmente las 3 exposiciones para estudiarlas y para tratar de mejorar este proyecto. Pero la verdad de las cosas es que el papel aguanta mucho. Hay muchas cosas muy bonitas y muy bien escritas, pero que en la práctica son nulas. En la práctica no sirven. En la preparación de este proyecto, entrevistamos a mucha gente que se desempeña en esta área.
Y uno de los problemas es que no existe una capacitación en maniobras automáticas y mecánicas de parte de los nuevos pilotos. Y no es contradictorio que se pida experiencia, ya que esta podría ser adquirida en los procesos de prácticas, por ejemplo. Pero no voy a entrar en detalle. Yo lo único que le quiero pedir, que todos estamos conscientes de que esta es una situación de verdad que ocurre, es si nos pueden ayudar poniendo a una persona, ya sea de defensa y de trabajo, para mejorar este proyecto. Porque esta es una realidad. Y aquí hay mucha gente que queda absolutamente abandonada cuando ocurren estos accidentes. Acá se decía que las naves tienen que acudir cuando hay un siniestro. ¿Cuántas naves acuden? ¿Quiénes miran para el lado? Hay una serie de detalles. Y esto se ve mucho en esta zona. Mucho. Yo comprendo todos los temas de seguridad social, pero aquí estamos hablando de un sector donde hay una tremenda informalidad. Y por eso yo les pediría ayuda para ver cómo mejoramos este proyecto. Y yo entiendo que es un asunto bastante complejo. Y lo presentamos precisamente para ver cómo vamos subsanando las complejidades que tiene. Gracias, Presidenta. Ok. Subsecretario, última palabra y después voy a hacer una propuesta. Perdón, Presidenta, no era en relación con este punto, así que era sobre un tema final que quería mencionar. Ya. No, yo lo que quería proponer era que busquemos un acuerdo en este tema, Rabín, a efectos de que podamos avanzar. Yo invitaría y escucharía a los pescadores, yo creo que es importante, son actores relevantes de esto, y entendiendo que hay toda una legislación vigente en la materia que tiene que ver con la formalidad, que lo ha dicho muy bien Pedro. Creo que podemos buscar un camino de solución que construyamos con el Ejecutivo y el sector que aborde los vacíos que hay producto de que no tienen cómo hacerlo aquellos que son informales y que son actores económicos al final del día igual. ¿Les parece? Totalmente de acuerdo, Presidenta, y eso lo dije al comienzo, cuando dije este proyecto se presentó por esto. Sabemos todas las dificultades, sabemos que no tenemos las facultades, todo estoy consciente, pero hay que hincarle el diente a este problema. Nani. Estás muteada. Quizás la oportunidad, Presidenta, de avanzar en la línea de prevención, poder hacer un registro en esta área que propone el de pescadores independientes, que propone el proyecto, un registro de la accidentabilidad, cuáles son las situaciones que más originan accidentes. Y quizás, como decía el senador Quintero, vincular aquello con capacitación, porque hay recursos CENSE, hay una serie de instrumentos de capacitación que tienen que ser mejor orientados quizás en una línea de prevención, porque muchos de esos accidentes quizás se pueden prevenir si se conoce el manejo de instrumentos, el manejo, ¿cierto?, de maquinaria, de mejor, porque la gente llega a esos trabajos casi por una necesidad terrible y entran a trabajar sin muchos conocimientos y se producen grandes accidentes. Entonces quizás ahí hacer un registro, no sé si es posible, Rabín, con las organizaciones, o si tienen quizás también Pedro o Pamela, un registro de la accidentabilidad que se produce en este sector, cuáles son los orígenes de la accidentabilidad. Bueno, yo creo que ahí quien nos puede ayudar con conocimiento del cauce, yo creo que Directamar debe tener todos esos antecedentes. Sí, Presidenta, si me permite. Sí, ¿quién? Muchas gracias, Presidenta. Yo creo que efectivamente aquí vamos a entrar en un tema que es mucho más profundo y que va a ser materia de la ley larga de pesca. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de definir qué es artesanal. O sea, cuando estamos hablando de que alguien tiene problema con el piloto automático, esa ya no es una nave artesanal. Entonces, vamos a
a analizar toda la data. Yo creo que es muy oportuno. Todo lo que sea seguridad de la vida humana en el mar es esencial. Tenemos que garantizarlo, que las personas estén en la mejor condición, con el mejor trato, y eso yo creo que esta iniciativa, esta moción, nos va a permitir. O sea, pedirle, Presidenta, que seamos capaces de levantar la máxima cantidad de información, de data, y entender que esto nos va a servir para lo que estamos haciendo. O sea, el trabajo que nos hemos comprometido de tener una ley de pesca completamente renovada con todos estos elementos. Eso sería, Presidente, disponible para trabajar. Muchas gracias. Ok, tomamos ese acuerdo, como estamos en la hora, quedamos para el lunes. Subsecretario. ¿A qué hora es, Presidenta? ¿A qué hora el lunes? ¿A qué hora? No he revisado la agenda. ¿Podemos ponernos de acuerdo durante el día? Sí, por favor, porque hay montones de pega en la mañana. Ya. En la mañana tenemos pega, podría ser a las 3. Subsecretario. 3. ¿Sí? Gracias, Presidenta. Ya se ha hecho público que el presidente ha designado a doña Alicia Gallardo como nueva subsecretaria de Pesca. Quería simplemente, digamos, agradecerle a ustedes como comisión el permanente disposición a colaborar, el trato, el clima que se ha generado y los avances que se han podido realizar en función de este clima que creo que es ejemplar. Creo, por otro lado, que tanto los equipos de la subsecretaría y también los del Senapesca, con quien trabajamos colaborativamente, pueden garantizar a esta comisión la continuidad de todos los acuerdos y compromisos tomados previamente. Ese es el sentido, digamos, evidentemente, de el nombramiento de Alicia en este cargo. Creemos, además, que todos siempre hemos actuado con la independencia y honestidad suficiente para entender que lo que estamos legislando es sobre la situación futura del sector tan importante para el país como la pesca y la acuicultura, y en ese sentido simplemente aprovecho a agradecerle, ya que no voy a estar en la siguiente sesión. Así que muchísimas gracias. Bueno, pero podemos decirle a la nueva subsecretaria que lo invite. Román. ¿Permite, Presidenta? Por favor. No, yo a lo que acaba de decir el subsecretario, también en lo personal quiero agradecerle absolutamente y profundamente la deferencia que ha tenido conmigo para escuchar los planteamientos que yo le he dicho durante todo el periodo de su gestión. Planteamientos que he transmitido de lo que me han dicho los dirigentes, los diferentes dirigentes de la pesquería artesanal de nuestra región y por supuesto de toda la actividad pesquera en general. Yo le quiero agradecer, subsecretario, y por supuesto que le deseo mucho éxito. Yo sé que estos cargos son de exclusiva confianza del presidente de la República y es él el que toma las decisiones, así que, pero muchas gracias, subsecretario, y que le vaya muy bien en sus próximas actividades. Nos sumamos a las palabras de agradecimiento. Nos sumamos todos con una carta después, presidente. Así es, y felicitaciones a la nueva subsecretaria. ¿Objeto de la sesión? Presidenta. Sí. Si me permite, me quería solicitar precisamente a la Biblioteca del Congreso que nos haga una investigación sobre la accidentabilidad en el mar. Okay. Igual Senapesca debía tener algún tipo de reporte y la Gobernación Marítima. Yo creo que ahí podríamos oficiar también. De acuerdo. Súper. Ok. Bueno, se cumplió el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias. Chao, chao. Felicitaciones.